¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en este Chapucero Network desde la Ciudad de México con su amigo Arturo Pavón. Y recuerden, los viernes es el Día de la Cultura y está con nosotros Oscar Herrera, quien pues es nuestro historiador. Perdón, es que nos está dando un poquito de risa por los chistes locales que hay aquí, pero bueno, no hagan caso. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo están todos? La audiencia del Chapucero, aquí estamos en la plancha del Zócalo para ustedes. Sí, fíjense, queremos aprovechar antes de que vayan a instalar que la feria de esto, que la feria de aquello, porque ahorita está libre después de la visita tan exitosa que se tuvo del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Pues bueno, se despejó de vallas, ya la gente puede aquí andar libremente y vean qué bonito ambiente hay aquí en la Ciudad de México y en esta plancha del Zócalo. Y ahora pues vamos a ver ¿qué es esto, Oscar? Vamos a conocer un poco más de la historia de este espacio, ¿no? Este espacio, claro, estamos aquí en el corazón de México, ¿no? El corazón de la Ciudad de México, que tiene una historia muy antigua, ¿no? Que se remonta al siglo XIV de nuestra era. Recordemos que aquí las tribus empezaron a poblar en México Tenochtitlan en 1325, entonces estamos hablando del siglo XIV. En este amplio espacio que podemos imaginar en esa época, lleno de lagos y acequias que atravesaban este lugar y que formaron parte de ese encanto y de esa atmósfera de ya hace muchos siglos, ¿no? Y que es el corazón político, religioso del México actual, y que en esa época tenía esa misma función, ¿no? Recordemos que los mexicas fundan su recinto sagrado y a partir de este lugar hacen su gran imperio que se llegó a conocer hasta lo que hoy es Centroamérica, ¿no? Llegó tanto la fama de los mexicas a Centroamérica, y se buscaba, cuando ya se viene la conquista, que este mismo lugar se edificara la nueva ciudad, la nueva metrópoli. Hay una serie de muy bonitos edificios aquí que podemos admirar ahorita que está libre, ¿no? de toda la serie de verbenas y ferias del libro que se llevan a cabo durante todo el año, y que recientemente hubo también una feria, ¿no? Con motivos navideños, que hubo una verbena navideña. Así es. Oye, bueno, hay que entender una cosa, esta explanada... Protección Civil y los comités comunitarios de protección civil realizan acciones de reducción de combustibles en carreteras y espacios urbanos. Mantén limpios terrenos baldíos. Coordínate con autoridades de tu localidad. Evita multas y sanciones. Cualquier emergencia, repórtala al 911. Sistema Estatal de Protección Civil. Gobierno de Chiapas. El sitio arqueológico original del Templo Mayor, se supo que no, que efectivamente no era eso, pero ¿qué más había aquí alrededor? Aquí alrededor había una serie de calzadas, recordarás, que comunicaban tierra firme con los islotes, pero propiamente donde estamos parados no había construcciones prehispánicas. Lo que sí había, donde está la Catedral Metropolitana, había un templo prehispánico dedicado al sol, y en lo que es el Monte de Piedad del lado izquierdo, ahí también teníamos el Palacio de Atzayacatl, que hace poco tiempo se descubrieron ahí los vestigios arqueológicos de este palacio, de este gobernante mexica. Ok, entonces lo que podemos entender es que si no se construyó la catedral encima del Templo Mayor, al parecer lo que hicieron fue únicamente los españoles trasladar todo el material, todas las piedras, todo ese material, trasladarlo hacia la explanada que estaba libre y ahí construir la catedral. Construir la primera catedral. Recordemos que en un programa anterior ya habíamos mencionado de una primera catedral que se encontraba donde vemos aquí estos árboles aquí enfrente. Ahí estuvo la primera catedral, que nunca gustó, y se empezó a construir la que vemos actualmente a posteriori de esta catedral. Hay unas ventanas arqueológicas que están ahí y se ven algunos vestigios. Lástima que no se puede entrar todavía, pero en el área del atrio podemos ver algunas escalinatas, algunos azulejos muy bonitos de esa época, de esa primer catedral del siglo XVI.
ahorita está restringido porque, bueno, hubo trabajos de restauración en las torres, todavía sigue la restauración en el interior, se hizo limpieza y se pusieron algunos tirantes, como se puede ver ahí al nivel del campanario, algunos tirantes para mantener las piedras unidas, porque recuerden que pues, no había estructuras metálicas al interior de estos edificios, simplemente pues, era el peso, que era lo que mantiene, que es lo que mantiene firme una construcción. Y hasta arriba vamos a poder ver una pequeña esfera. Dicen que se agregan a las campanas que hay originales, que son las que suenan, se agregan los dos remates de las torres, que son campanas, aunque son ¿de qué son? ¿De la piedra? ¿De qué son? Es cantera. De cantera. Bueno, esas campanas tienen forma de campana, y hasta arriba vamos a ver el remate de una esfera que se puso ahí desde que se terminó. En minutos el fuego puede acabar con cientos de hectáreas de vegetación y especies animales. 9 de cada 10 incendios forestales en el país son provocados intencional o accidentalmente por las personas. No realices quemas. Las condiciones atmosféricas adversas pueden generar que un fuego se salga de control. En Chiapas, trabajamos en la prevención y reducción de riesgos. Si detectas algún incendio, repórtalo al 911. Sistema Estatal de Protección Civil, Gobierno de Chiapas. Lo están investigando y analizando todos los expertos, pero se volvió a colocar y se volvieron a meter utensilios y objetos de este año pasado y de esta temporada. Entonces, pues ahí está una cápsula de tiempo a la vista de todos, para regocijo de los que les encanta toda esta historia que tienen significado, los edificios, los símbolos y todo ese tipo de cosas. Y ahorita ya están terminando de quitar el andamio del lado izquierdo de la torre poniente, y ya se seguirán con la torre oriente, ¿no? Bueno, ahora tenemos un sagrario metropolitano. ¿Qué es el sagrario? ¿Por qué está junto a la catedral? ¿Y qué hace ahí? Sí, este sagrario es más reciente. Este sagrario es del siglo XVIII y es obra de Lorenzo Rodríguez. Es considerado uno de los retablos barrocos en cantera de Chiluca más elaborados, más finamente elaborados de todo México. De hecho, los especialistas lo han llegado a considerar que es una manufactura muy parecida a lo que se hacía en estos altares de madera, que es que la madera se puede trabajar de una manera más fácil, pero estos llevaron una maestría exorbitante en este lugar, y es una belleza que admira a propios y extraños que pasan por aquí. Uno mismo que vive aquí en la ciudad, pues no deja de admirarlo cada vez que uno pasa por ese lugar, ¿no? El detalle es excelso, ¿no? Sí, y bueno, hay que anotar que gracias a los trabajos de nivelación de las dos construcciones, porque hace tiempo ya se veían una inclinada hacia el lado derecho, otra hacia el lado izquierdo, y corrían el peligro de desmoronarse. Entonces se empezó a hacer la excavación para tratar de nivelar, de que fuera un hundimiento controlado y parejo de las dos construcciones, y en las excavaciones que se hicieron se encontraron más vestigios prehispánicos. ¿Qué fue lo que encontraron, Oscar? Claro, aquí encontraron los restos del Templo del Sol, que en época de secas se permitía visitar en el subsuelo de la catedral. Se hacían una serie de visitas para poder ver estos tipos de vestigios. Recordemos que para los años 70, para el 78, con el descubrimiento de los trabajadores de luz y fuerza del centro de la Koyoshaushki, se da este boom de descubrimiento del Templo Mayor, que lleva muchos años y que llevó a formar también un bello museo de sitio, el Museo del Templo Mayor, obra de este célebre arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, con colaboración muy estrecha de Eduardo Matos Moctezuma. En 2006 se encuentra el último gran monolito aquí, muy cercano al Templo Mayor, a espaldas de la catedral, que es el de Tlaltecutli, la diosa de la tierra. Y con eso se cierra un ciclo, ¿no?, de investigaciones en cuanto a descubrimiento de grandes monolitos, pero las investigaciones no se han parado. Es un programa muy, muy bonito de arqueología urbana, donde mes con mes, año con año, siguen saliendo a la luz toda esta riqueza cultural
de la que somos herederos en esta parte central del país, ¿no? Sin olvidarnos de otras grandes culturas que también nos antecedieron, a los mexicas, ¿no? A los aztecas. Ajá. Y como anécdota, ahí junto a lo que es la salida del metro Zócalo Tenochtitlan, pero es la salida que da a la catedral, o bueno, más bien al sagrario, por ahí vamos a encontrar una serie de coladeras o tarjeas o tapas, y una de esas tapas, no sabemos cuál es y que obviamente no tiene fácil acceso, esa da entrada a algunos pasadizos que se han ido abriendo para poder llegar a esos restos arqueológicos. Pues qué interesante. Luego vemos más hacia nuestro lado derecho, podemos ver el Palacio Nacional, que en la época prehispánica perteneció a las casas de Moctezuma. Ahí él tenía sus casas y también tenía un pequeño jardín botánico medicinal. Ya me voy, abuelo, a quemar el terreno para preparar la siembra. ¿Ya te informaste para no provocar un incendio? No, abuelo, aún no. Lo mejor es evitar quemar, y si recurres al uso del fuego, hay que avisar a las autoridades. En tus manos está conservar la riqueza de nuestras tierras. Sistema Estatal de Protección Civil, Gobierno de Chiapas. no hay nada de eso, no quedó. Hay una serie de vestigios arqueológicos en uno de los patios del Palacio Nacional. Ajá. Que se ven unas como lajas en un pequeño jardín, y esos son unos vestigios de estas casas ennegrecidas de Moctezuma, donde ellos meditaban. Era un lugar muy importante porque ellos meditaban y consumían estas hierbas alucinógenas para poder ver más allá de lo que sus ojos podían comprender, y es donde se dice que él pudo ver estos presagios que nos cuenta Fray Bernardino de Sahagún, donde ellos ya ven la venida de estos extraños, de estos españoles que iban a arribar posteriormente a la Nueva España. Que eran como dioses, ¿no? Exactamente, Okay. en el mito de Moctezuma. Este espacio perteneció a más ni menos que a Hernán Cortés. Él ya tenía previsto vendérselo a la corona española, cosa que no pudo hacer, pero sí lo pudo hacer su hijo Martín Cortés. Él llegó a un acuerdo con la corona y pudo venderle este predio a la corona de España, y aquí se hizo el Palacio Virreinal. En este lugar fue donde los virreyes vivieron durante los siglos del dominio español aquí en la Ciudad de México. Ajá. Bueno, sabemos que a principios del siglo pasado, del siglo XX, se le agregó un piso, e incluso podemos ver algunas fotografías, que es donde yo lo he notado, algunas fotografías de la decena trágica, que se ven pues los muertos tirados ahí enfrente del Palacio Nacional, y se ve de 2 pisos, realmente sí con los mismos remates que tiene, pero se ve que se le agregó lo de en medio, o ¿cómo estuvo más o menos? Es un edificio que ha sufrido múltiples modificaciones. Es de un estilo ecléctico porque no se puede catalogar en un solo estilo. Si vemos el interior, el patio principal es un barroco sencillo, pero también hay edificaciones más recientes. En la parte exterior se le puso un recubrimiento que le llamamos el neocolonial, con estos sillarejos cuadrados de cantera, ¿no? El agregado del último nivel, pero que guarda mucha historia, ¿no?, de nuestro pasado inmediato. En el lado izquierdo tenemos la famosa Puerta Mariana, que se le debe al presidente Mariano Arista, de ahí su nombre, Puerta Mariana, que gobernó México por ahí de 1851, 3 años este presidente estuvo a cargo del país. Y la puerta central, que es donde se colocó la campana de Dolores, la misma que tocó el cura Hidalgo en aquella noche del grito. Y tenemos la puerta de honor de la extrema derecha, que es donde los presidentes hacen uso para entrar y salir de este recinto. Y ahí vimos exactamente cómo pusieron una carpa a requerimientos del Servicio Secreto de Estados Unidos para que llegara la bestia, el auto, no Biden, sino el auto, llegara, abrieran la carpa, se metía y cerraban completamente para que nadie pudiera saber dónde estaba Joe Biden, y ya esa carpa que estaba pegada a la puerta
de honor, se abre la puerta de honor y ahí los recibe el presidente de México y su esposa a la pareja también presidencial de Estados Unidos. Es muy curioso porque la gente dice, y hay muchas personas que se van con la finta, por lo que dicen también algunos comunicadores, que el presidente Andrés Manuel López Obrador vive en el palacio, ¿no? Y que buscó la austeridad que porque vive en un palacio. Déjenme decirles que la parte del medio, el primer piso, digamos, esa es la parte histórica y es lo que siempre habíamos visto durante las ceremonias del grito, donde había embajadores, donde había invitados y donde sale el presidente, hace los honores a la bandera y da el grito, y donde se hacían pues algunas conferencias. Del lado izquierdo ustedes van a encontrar toda la parte que es referente a el homenaje a Benito Juárez. Ahí estuvieron las habitaciones de Benito Juárez y de hecho una de las ventanas de los balcones da a la calle de Moneda, que está ahí juntito. Pero de ahí en fuera todo lo demás son oficinas, y son oficinas como todas las oficinas de gobierno, horribles. O sea, no tienen nada de espectacular, simplemente son pasillos y pasillos con oficinas, con sillerías, con mesas de trabajo, y eso es todo. Y hasta el extremo derecho, hasta el fondo del Palacio Nacional, hay un pequeño departamento de 2 pisos que mandó construir. Protección Civil y los comités comunitarios de protección civil realizan acciones de reducción de combustibles en carreteras y espacios urbanos. Mantén limpios terrenos baldíos. Coordínate con autoridades de tu localidad. Evita multas y sanciones. Cualquier emergencia, repórtala al 911. Sistema Estatal de Protección Civil. Gobierno de Chiapas. Hay uno que parece un parque, está muy grande, parecería mentira, pero dentro del Palacio Nacional hay todo un parque. Y están los patios marianos, donde está una estatua de Juárez sentado, y también está un jardín botánico donde se presentan muchas de las plantas que son oriundas de México. Entonces, bueno, ese es muy importante mencionarlo. Y hasta atrás de Palacio Nacional se le llama edificio polivalente, donde están todas los... hay una oficina de cada dependencia del gobierno. Hay una oficina de la Secretaría de Hacienda, otra de Relaciones, otra de Educación Pública, está lo de Atención Ciudadana, todo hasta allá atrás. O sea, realmente lo que se ve es muy espectacular, pero por dentro a mí se me hace un edificio horroroso, a excepción de la parte histórica, que es lo que pudieron o lo que se ha podido rescatar de lo que dejaron los gobiernos anteriores, porque había sí cosas de Maximiliano. Lo único que queda de Maximiliano, de la época del imperio de Maximiliano, están unos jarrones muy grandes que tienen unos arbotantes de luz, y eso porque tienen ahí el símbolo del imperio. Eso no se lo alcanzaron a llevar los demás, ¿sí? Toda la marquetería que hay, el piso y los techos, eso tampoco se lo pudieron llevar porque ya sería mucho. No tenían la herramienta, pero bueno, ahorita lo que sabemos es que ya se hizo un trabajo de recatalogación de todo lo que hay ahí. Se hizo fotografía de cada uno de las piezas, pinturas, hasta abre cartas antiguísimos que están ahí, antiquísimos. Ahí están. El presidente lo único que hizo fue mandar a hacer una limpia a la silla presidencial y ya. Tiene el mismo despacho, el mismo escritorio que los otros presidentes. Claro, yo supongo que no lo ha dicho, pero yo supongo que se tuvo que buscar que no hubiera micrófonos, que no hubiera cámaras escondidas ni cosas así, porque ya saben cómo se las gastaban antes, que hasta entre ellos se espiaban. Y bueno, eso es lo que podemos decir de Palacio Nacional. Sí tiene forma de fortaleza, porque de hecho decían, hay un mito, ¿no?, que se habían confundido algunos planos y que correspondía este frente al de una cárcel en Sudamérica, y que se había mandado a Sudamérica el que iba a ser el frente, digamos, del Palacio Virreinal. La verdad es que no lo han discutido, no lo han dicho, no lo han corroborado. Nada más se queda en un pequeño mito. La verdad es que sí es como una fortaleza. Es como una especie de leyenda, ¿no? Sí. Es como la leyenda también que versa sobre la antigua Casa de Moneda que está al interior del Palacio Nacional, Sí. que muchos le llaman la capilla. Y no era capilla. Y no era capilla, que la capilla de la emperatriz, no era ni capilla de la emperatriz, no era ni iglesia,
era el lugar donde era una fragua, donde se forjaron las primeras monedas. Sí, efectivamente. Que está, y es muy interesante que está ahí en uno de los patios al interior del Palacio Nacional. Sí. Que en la actualidad es una como biblioteca de cuestiones fiscales, me parece, del gobierno de México. Sí, porque el resguardo del Palacio Nacional está a cargo de la Secretaría de Hacienda. ¿Sí? Lo que son los militares están aquí para resguardar lo que es la figura presidencial, pero hay muchos oficiales y muchos empleados de la Secretaría de Hacienda que son los que tienen que resguardar esto, que es patrimonio de los mexicanos. ¿Sí? No es propiedad de nadie más que del Estado mexicano. Bueno, exactamente. Más al lado derecho tenemos el edificio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ya es un edificio muy muy reciente y que albergó el famoso Tianguis del Volador o Mercado del Volador. Este Mercado del Volador fue muy importante porque era un mercado que se usó para muchos usos. Se hacían corridas de toros, se quitaban los puestos, se volvían a colocar, había vendimias, se hacían ferias. Entonces ese lugar fue muy importante durante mucho tiempo, hasta que se decidió hacer ahí la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que ahí pasaba esta famosa acequia real, que era de la que iban hacia esta zona de la Merced, ¿no? Que se intentó revivir en los sexenios, me parece que de López Portillo, se construyó o se trató de recrear la acequia real que llegaba hasta acá, ¿no? Que era una pestilencia terrible. Y platicando yo con una de las arqueólogas que le tocó limpiar parte de ese espacio, la calle de la Corregidora, al hacer las excavaciones para poder abrir la acequia y llenarla de agua y todo eso, la verdad es que se encontraron muchísimas cosas de la época colonial, gente que lo que hacía era, de sus casas se le había roto una taza o algo y lo aventaban por la ventana, y entonces se fue llenando todo eso con vestigios ya virreinales, ya no fueron tanto de la época prehispánica. Y bueno, aquí vemos dos espaldas muy graciosas que están aquí, pero bueno, vámonos a ver. Yo quiero acercarme un poco porque todos suponemos que el asta está exactamente al centro del país, digamos, ¿no? En el ombligo de la luna, como significa el nombre de México, pero se tuvo que hacer a un lado porque anteriormente se había puesto ahí el famoso zócalo, que el zócalo no es todo este espacio, sino el zócalo es nada más el basamento para poner una estatua, una columna, un obelisco, pero ya como se quedó mucho tiempo el zócalo vacío, sin poner nada, entonces a todo el espacio ya se le llama de manera genérica el zócalo. Y es una forma de conocer los centros históricos de muchos pueblitos, ¿no? Sí, de muchos países. Este zócalo, pues lo manda a hacer Santana, el presidente Santana, en uno de sus múltiples mandatos, ¿no? Como presidente de México, y se queda en eso, ¿no? En el basamento, como bien mencionaba Arturo, porque aquí se planeaba construir una columna de la independencia, porque no había en esa época ningún monumento que nos recordara esa liberación del yugo español. Al tiempo, pues la gente empezó a referirse a este lugar como el Zócalo, porque había quedado esta pequeña obra. Y como se menciona, pues sí, en provincia muchas veces uno viaja y se menciona que hay que ir al Zócalo, o dónde está su Zócalo, ¿no? Porque se refieren o es sinónimo de un centro histórico en las distintas provincias del México, ¿no? Tan plural y tan diverso que tenemos. Ándale. Entonces ahorita estamos, viendo lo que es un edificio muy reciente, no se crea que todo es muy antiguo aquí, y vamos a ver lo que es
Sí, este edificio que vemos aquí, pues ya prácticamente es del siglo XX. Ajá. Se trató de hacer con esta técnica del neocolonial para tratar de imaginar o asemejar a su compañero que está del lado derecho, ¿no? Ok. Mira, antes de que vayamos al edificio, vamos a ver esta franja con el texto que está en el piso. Porque es una forma de recordar que aquí estuvo el Zócalo, porque en la más reciente restauración que hubo del Zócalo, que se le cambió todo el drenaje en época de Miguel Mancera, se encontró este basamento original que todo el mundo pensaba que era el del asta, y no es cierto. Y entonces aquí se encontró y se dejó un escrito para la historia que dice: en este lugar fue construido en 1843 el Zócalo. En minutos el fuego puede acabar con cientos de hectáreas de vegetación y especies animales. 9 de cada 10 incendios forestales en el país son provocados intencional o accidentalmente por las personas. No realices quemas. Las condiciones atmosféricas adversas pueden generar que un fuego se salga de control. En Chiapas, trabajamos en la prevención y reducción de riesgos. Si detectas algún incendio, repórtalo al 911. Sistema Estatal de Protección Civil, Gobierno de Chiapas. Este lugar, esta placa que se tiró aquí para recordar que sí hubo un Zócalo original y no es el del asta, sino es este que estamos recorriendo ahorita con esta toma que nos está haciendo nuestra queridísima África. Sí, así es, aquí quedó el famoso Zócalo de Santana, ya que cuando se cambió el piso, pues siempre entra lo que es la arqueología urbana y se trata de preservar todos los monumentos o vestigios arqueológicos que se puedan encontrar en cualquier lugar de aquí del primer cuadro del Centro Histórico de la Ciudad de México. Muy bien, y esta toma preciosa de nuestra gran bandera monumental, ustedes pueden ver diariamente, mientras esté libre de ferias y todo eso el Zócalo, van a poder ver a las 6 de la tarde cómo vienen elementos del ejército y de una manera muy solemne hacen el arreo de la bandera. O si a ustedes les gusta madrugar, pueden llegar a las 6 de la mañana y se hace precisamente el izamiento de la bandera, también con los mismos honores por parte de elementos del ejército. Exactamente. Ahora sí, pues vámonos a este edificio del siglo XX. No crean ustedes que es de la época colonial. Sí, Déjenme nada más que haga una toma de los dos edificios juntos. ¿Por qué? Porque se buscó, al construir el del lado izquierdo, que fuera armónico con lo que ya estaba. El edificio que ustedes están viendo es el virreinal, ese sí existía, aunque también en el remozamiento del Zócalo se le aumentó un piso. Sí, era más bajito, y este también es de los edificios antiguos, junto con la Catedral Metropolitana, es de los más antiguos aquí de esta plancha del Zócalo, ¿no? Este también lo mandó construir Hernán Cortés, para que aquí fuera sede del poder del ayuntamiento de la ciudad. El famoso cabildo. Exactamente, el famoso cabildo, que ya posteriormente se reforma y es un salón muy muy impresionante al interior de este espacio, que se le conoce así con ese nombre, ¿no? El Salón de Cabildos, que es hermoso, ¿no? En su acabado, en sus materiales, ¿no? Entonces, sí, este lugar sí ha sido sede del poder de la ciudad desde el siglo XVI, desde que llegaron los españoles. Ha tenido su uso y hasta la actualidad pues sigue cumpliendo esa función. Aquí despacha el jefe o la jefa de gobierno en turno y pues de repente vemos cómo llegan en su vehículo y entran por un lado, no crean que entran por la puerta central, ahí entra toda la gente que necesita alguna atención a los ciudadanos, sino que entra por el lado de 20 de noviembre, que fue una avenida abierta en el siglo XX para pues que la gente pudiera caminar o venir desde allá, desde Tlaxcuaque, y ver la catedral, que bueno, pues en esa época pues era un símbolo de poder mucho más poderoso que ahora, ¿no? Sí, con la apertura de la avenida 20 de noviembre se da este espacio visual para todos los que ingresan al Centro Histórico de la Ciudad de México. Se ve plenamente la catedral, ¿no? Desde 1 kilómetro más o menos hasta este punto, ¿no? Que en épocas anteriores estaba oculto, había un pequeño callejón
por el cual se accedía a la plaza y no había esta visual, ¿no? Esta visual que se le da. En ese tiempo pues se pensó también para darle salida a los automóviles, no tanto porque tuviéramos esa visual, pero pues ya es parte ya del encanto, ¿no? De la ciudad, esta bella avenida. Y ahí también fue como un marco para los desfiles, la ruta de los presidentes, donde les aventaban papelitos y todo eso, ¿no? Para glorificarlos cuando daban su informe de todo el día, y entonces ya venían, todo el mundo les aplaudía a cambio de una torta y de un frutzi. Exactamente. Que eso ya no sucede. Exactamente, ya ahorita es todo, toda la gente viene por su propio pie. Ándale. Del lado derecho tenemos el portal de mercaderes. Este portal de mercaderes también, aunque los edificios son recientes, su uso ha sido siempre el comercio, desde la época prehispánica. Pero reciente la fachada, ¿no? Sí, las fachadas. También se les aumentaron unos pisos Ah, sí. en el siglo XX, pero estos portales de mercaderes están desde la época prehispánica. Aquí vendían ciertas mercancías. Ya me voy, abuelo, a quemar el terreno para preparar la siembra. ¿Ya te informaste para no provocar un incendio? No, abuelo, aún no. Lo mejor es evitar quemar y si recurres al uso del fuego, hay que avisar a las autoridades. En tus manos está conservar la riqueza de nuestras tierras. Sistema Estatal de Protección Civil, Gobierno de Chiapas. De la plata, de los anillos, ¿no? De las arras, que muchos novios vienen a conseguir aquí y que tiene ese origen colonial, ¿no? En los españoles, ¿no? El portal de plateros, más o menos. Pues es muy bonito, la verdad es que ya desde el otro día estábamos viendo una placa que está allá en la esquina trunca, ¿no? Que hablaba que este espacio era de los... Era un convento de los agustinos. Antes aquí había un convento que obviamente con las leyes de reforma pues fue demolido, fue quitado de aquí y quedó ahí una placa muy interesante, ¿no? Que habíamos leído la vez tallada anterior. en mármol. Sí, en mármol blanco, donde hacía alusión a que en la entrada del convento no se pusieron los cajones, ¿no? Famosos puestos ambulantes. Que eran los puestos ambulantes de esa época, donde se abría un cajón especial en madera, donde traían sus diversos artículos que se venían a comerciar aquí en la Ciudad de México y donde todavía se daba el regateo de esos productos, ¿no? Yo los invito a que se den una vuelta y ahí en esa esquinita trunca ahí van a encontrar un óvalo y está el grabado o el tallado en esa piedra donde explica que este lugar era únicamente para los agustinos y estaba prohibido. Y esa placa está desde 1763, me parece, ya lo habíamos visto. Hay otras placas muy interesantes que están en el interior de los otros arcos que están ahí, donde Porfirio Díaz había hecho una remodelación, una restauración de este edificio. Ya posteriormente tuvo otras remodelaciones. Pues yo quiero dedicar este programa, ya estamos terminando, para agradecer a quien se le ocurrió hacer este espacio y que quedara como está, porque sabemos que había un mercado aquí en medio, había unos callejones apestosos, feos, llenos de pobredumbre, y tuvieron la visión ya en el siglo XX, algún urbanista, no sé quién, pero la verdad este programa yo lo quisiera dedicar para agradecer a esa persona que tuvo la visión de que a futuro se pudiera disfrutar de este espacio como lo tenemos actualmente. Y pues Oscar, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y salpicarnos de todo este conocimiento de este lugar, que la gente viene y dice, pues está padre, y hay feria, y hay esto, hay lo otro, o aquí se hace la rosca de Reyes, que no hubo este año, creo, ¿verdad? Sí, este año no hubo rosca. Pero bueno, de todas maneras, vengan con su familia. Cualquier evento que se haga aquí realmente es con el afán de unir más a los mexicanos, de mantener este espíritu nacionalista y que estemos orgullosos de nuestras raíces, no de lo que nos dejaron los españoles, sino de lo que se sumó a raíz de que llegaron ellos a lo que ya teníamos nosotros, y es lo que tenemos que mantener siempre fuerte, la herencia de nuestros pueblos originales.
Amigos, muchísimas gracias. Gracias Oscar, gracias África, gracias a Martín, a Emanuel, a Fela, a Gaby y a todos los que hacen posible que este programa llegue hasta ustedes. Gracias y pues ahí les encargamos sus likes y que se suscriban y también que nos vayan compartiendo. Hasta pronto. Hasta la próxima.